Buenos días. Bienvenidos todos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir glorificando a Dios. Muchas personas en la tierra, en Perú, están esperando tu palabra. Te rogamos que ayúdanos para que podamos evangelizar nuestra familia, nuestros vecinos. Muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias en Perú para que podamos evangelizar estas almas. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, aquí nosotros nos reunimos aquí para escuchar tu palabra. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos por medio de hoy día palabra para que podamos vivir como tus hijos. Habrá el seminario de la Biblia desde mañana en Distrito 2. Por favor, toca sus corazones los hermanos de Distrito 2 para que participen todos los días para escuchar palabra de Dios, y también guía nuestros pasos y guía nuestras bocas para invitemos las almas que están nuestro alrededor de nosotros. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan 5. San Juan 5, versículo 1. San Juan capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Se los leo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y ahí estaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dieron aquel
que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dio, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16 leamos juntos. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Seguimos aprendiendo el Evangelio de Juan. Hemos estudiado hasta el capítulo 4 y desde hoy empezaremos el capítulo 5. Entre las puertas de Jerusalén había una llamada puerta de las ovejas. En aquel tiempo, dentro de esta puerta, procuraban y vendían ovejas, ¿ya? En el Antiguo Testamento, en el siglo del Antiguo Testamento. Por eso le pusieron el nombre la puerta de las ovejas. Junto a esa puerta de las ovejas había un estanque llamado Bethesda. 2, versículo 2. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El estanque de Bethesda era una fuente termal, agua caliente. Era como una manantial intermitente. De vez en cuando el agua brotaba como un volcán, a veces. A eso lo describían como el movimiento del agua. Se creía que la primera persona que entraba en el agua cuando esto sucedía quedaba sana de cualquier enfermedad. Por eso, muchos enfermos yacían en los pórticos juntos al estanque de Bethesda, esperando que el agua se agitara. Y allí había un hombre enfermo desde hacía 38 años. Y versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Llevaba enfermo por mucho tiempo. Por eso, al verlo, Jesús le dio 6. Cuando Jesús lo vio acostado y puso que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Ya? Entonces, él explicó su situación. 7. Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por eso Jesús, teniendo compasión de él, lo sanó de su enfermedad. 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Ya? Los enfermos acostados allí representan a todos los pecadores del mundo. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino a esta tierra y sanó a los enfermos? ¿Cuál?
Esos milagros eran una figura de que sanaría las almas enfermas de los pecadores a causa del pecado, que miraban a los enfermos de todo tipo junto al estanque de Bethesda. ¿Qué miraban? Estaban mirando el agua. Esperaban el movimiento del agua fijando la mirada en ella. ¿Por qué? Para que se sanara su enfermedad. Esa escena representa a un pecador que mira la palabra para ser sanado de su enfermedad espiritual. El espíritu del hombre solo puede ser sanado por la palabra de la Biblia. Pero no debían lanzarse al agua en cualquier momento, sino cuando el agua se agitaba. Entonces, podía ser sanado de cualquier enfermedad. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo obra, cualquier pecado es perdonado y se recibe la salvación. Cuando el agua del estanque de Bethesda no se agitaba, nadie podía ser sanado aunque se lanzara primero al agua. Esto significa que por más que uno estudie y lea la palabra de la Biblia, si no hay obra del Espíritu Santo, no puede recibir la salvación. Así, la obra del perdón de pecados y de la salvación no se encuentra en todo lugar donde se enseña la palabra, sino únicamente en el lugar donde obra el Espíritu Santo. Porque este enfermo no pudo ser sanado durante 38 años. ¿Por qué? Porque no pudo participar en el lugar donde obraba el Espíritu Santo. Aunque en el Perú hay muchas iglesias, la obra del Espíritu Santo no está en todas ellas. ¿Ya? ¿Cómo podemos reconocer? ¿Cómo podemos reconocer el lugar donde obra el Espíritu Santo? ¿Cómo? El lugar donde está la obra del perdón de los pecados. El lugar donde está la obra de la salvación. Ese es el lugar donde obra el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué algunos no reciben la salvación aunque asisten a la iglesia por más de 10, 20, 30, 50 años? ¿Por qué? En esa iglesia no se produce el movimiento del agua. ¿Ya? Así, en el lugar donde se mueve el agua y donde obra el Espíritu Santo, debemos aprender la palabra. Solamente así el Espíritu Santo puede ser salvo. Pero los que no pueden salvar, las iglesias que no pueden salvar a otros, o sea, no tienen obra del Espíritu Santo de las iglesias. En esa iglesia no se produce el movimiento del agua. Es decir, así, no está la obra del Espíritu Santo. En el lugar donde no obra el Espíritu Santo, uno no puede ser salvo aunque permanezca así mucho tiempo. ¿Ya? Si permanezca estas iglesias, ¿ya? 100 años, ¿ya? 200 años, ya no pueden recibir la salvación. El diablo fabrica la mentira. Él no hace que la mentira sea muy diferente de la verdad, sino que la hace muy parecida a la verdad. Así que las personas que no buscan la verdad genuina se dejan engañar por la mentira. El diablo hizo que los lugares sin la obra del Espíritu Santo parezcan a los que sí la tienen. Ya, Proverbios 9.
Proverbios 9. Versículo 1. 9, versículo 1. Te los leo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Aquí la sabiduría se refiere a Jesús. Aquí versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La casa que tiene 7 columnas. En la Biblia, el 7 es un número perfecto. Es una casa perfecta. Jesús preparó una casa grande y allí está dando un banquete. Es decir, en esta iglesia, que es la casa de Dios, Él da el banquete de la vida eterna. Y en ese banquete, versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Hay carne deliciosas, ¿ya? Y el vino mezclado representa un vino de la mayor calidad. Al participar de esa mesa hay gran alegría y satisfacción. Ya 3, versículo 3. Envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Aquí enviar sus criadas significa que envió a sus siervos. Envió sus siervos para decir a la gente, ven acá, ven acá, ven a este banquete, ven al banquete que Dios ha preparado. Acá, 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 acá. La dirección está indicada con mucha exactitud. ¿Ya? Acá. ¿Ya? La propuesta sobre cómo actuar es muy clara. Así la verdad es clara. No es confusa. Uno decir, solo al morir sabremos si fuimos salvos. Es una expresión confusa. No es algo que se pueda saber con certeza. Pero la verdad es clara. Uno mismo puede saber con certeza si ha sido salvo o no. Ven acá, acá. Y arrepiéntete pronto. ¿Ya? Y entonces, 5. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Comed y bebed. Es decir, creed en el Evangelio. Solo al comer, es decir, solo creyendo, se puede recibir la vida eterna, la verdadera vida. ¿Ya? Después comer, esta comida es mío. Después de creer, esta verdad es mío. Por eso creer es, mismo significa que comer. ¿Ya? ¿Entiende? 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Y después de recibir esa vida, viene el andar. El orden. El orden es muy exacto. Primero, arrepentirse. ¿Ya? Luego, venir y comer. Después, recibir la vida. ¿Ya? Y finalmente, andar. ¿Ya? Se arrepiente, cree en el Evangelio, recibe la salvación y lleva una vida cristiana. El orden está perfectamente establecido. El lugar donde la sabiduría edificó su casa.
el lugar que tiene 7 columnas. Es decir, así es el lugar donde obrará el Espíritu Santo. Pero el diablo hizo que la mentira pareciera semejante a esto. Y el versículo 13, se los leo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice al cualquier simple, ven acá. A los faltos de corduras dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. 18 leamos juntos. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Aquí la mujer insensata, simple e ignorante, representa una sierva engañosa. Aquí ha preparado otro banquete. ¿Ya? 15. Para llamar a los pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. A los que pasan por el buen camino, que van hacia el banquete de Dios. ¿Ya? Dice al cualquier simple, ven acá. 16. A los faltos de cordura, dijo, ¿ya? Ven acá. ¿No es algo muy similar? Lo dice imitando. Lo dice imitando. El versículo 4 y el versículo 16 son iguales. Aunque iban bien. Ven acá. ¿Ya? Le digo, ven acá. Participa aquí. Come de eso. ¿Qué es lo comen? ¿Ya? ¿Qué es lo comen? Aquí. 17. Las aguas hurtadas. Y el pan comido en oculto. Preparó un banquete similar, pero fuera del banquete de Dios. Aquí también hay una mesa. También. ¿Qué hay sobre esa mesa? Es agua, pero agua hurtadas. Es pan, pero pan comido en oculto. ¿Por qué? Porque lo comen en oculto. Porque es robado. Estas aguas y este pan son la palabra. Han preparado una mesa alterando un poco la palabra de Dios. Dice, no coman aquello, sino esto. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede si alguien come esto? Aquí, 18. Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Va a la muerte, es decir, a lo profundo del Seol. Por eso, a lo largo de la historia y aún hoy, mucha gente creyendo en Dios termina en el infierno. No participan de la mesa perfecta que preparó la sabiduría, sino de la mujer insensata e ignorante. Es decir, terminan participando en una mesa falsa preparada por esa mujer que nada sabe. Ven acá, aquí hay algo bueno, pero en realidad los está llevando al infierno, haciéndolos caer en la mentira. El diablo engaña a la gente, los confunde y los distrae. Así los dirige por el camino de la muerte. Si algo es totalmente diferente de la verdad, cualquiera puede reconocer que es mentira. Ya, muy fácil. Pero lo hizo parecer semejante. El diablo hizo que muchas iglesias católicas se parezcan a la verdad. El diablo hizo que muchas iglesias en el Perú, se parezcan a la verdad. Pero allí no se agita el agua. Es decir,
no hay obra del Espíritu Santo. Así que aunque no participe allí por mucho tiempo, no puede ser sanado de la enfermedad del pecado. ¿Por qué? No hay obra del Espíritu Santo. Además, no solo pasa con las iglesias, sino también con los individuos. Un hermano predica el evangelio a otros e incluso los invita a un seminario de la Biblia, pero no vienen. En cambio, hay otro hermano que evangeliza muy bien. Tienen diferencia entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le parece? Es por la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, algunos lo tienen, pero algunos no lo tienen. Solo es posible cuando en sus palabras obra el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Se los leo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 5, leamos juntos. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por mucho que uno hable bien, si no está la obra Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede evangelizar. No puede. Aunque hable poco, con la obra del Espíritu Santo puede evangelizar. Puede. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una persona no se salva por un evangelizador talentoso, sino por la obra del Espíritu Santo en el que evangeliza. ¿Dónde? ¿Dónde obra el Espíritu Santo? ¿Dónde? Primero, el Espíritu Santo es santo, por eso obra con la palabra. Además, el Espíritu Santo obra en un corazón limpio. ¿Ya? El Espíritu Santo obra con la palabra de Dios y en un corazón limpio. Siempre empatizaba estas dos cosas. ¿Ya? Yo. Entonces, ¿quién? ¿Quién puede evangelizar bien? ¿El inteligente? ¿El que habla bien? ¿Ya? ¿El que habla bien? ¿Ya? ¿El que explica con lógica? No. El que escucha y lee fielmente la palabra de Dios. El que llena su espíritu con esa palabra. Y el que vive con un corazón limpio delante de Dios. En él obra el Espíritu Santo. Debemos tratar con amabilidad a los que queremos evangelizar. Pero antes que eso, debemos prepararnos para que el Espíritu Santo obre en nosotros. La obra del Espíritu Santo es más importante que cualquier método de evangelización. Solo cuando el agua se agita en esa persona, la evangelización puede realizarse a través de ella. Debemos ser personas en quienes obra el Espíritu Santo. Entonces, podremos llevar la salvación a muchos. Por supuesto, debemos preparar las palabras para evangelizar. Pero más importante que eso es
prepararnos para que el Espíritu Santo pueda obrar en mí. El que se llena de la palabra para que el Espíritu Santo pueda obrar en él. El que vive limpiamente para que el Espíritu Santo pueda obrar en él. En esa persona se manifiesta la obra del agua que se agita. Vamos a volver, San Juan 5. San Juan 5, versículo 5. San Juan 5, versículo 5. Se los leo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este enfermo sufrió durante 38 años a causa de su enfermedad. Por estar enfermo tanto tiempo, vivía sin conocer la felicidad ni la paz. En su vida no había ni felicidad ni paz. Quizás este enfermo hizo todo lo posible para curarse. Un día escuchó el rumor sobre el estanque de Bethesda y quiso ser sanado allí. Pero como no pudo entrar cuando el agua se agitaba, no fue sanado. 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nadie ayudó a este enfermo. Por eso no pudo ser sanado. En nuestra iglesia también hay personas así. Nadie ayudó a estos enfermos. Aunque desean recibir el perdón de sus pecados, no lo logran porque no hay quien los ayude. En la iglesia hay quienes todavía no han sido salvos aunque asisten. Ya. Los que recibieron la salvación, que están en nuestra iglesia, pueden saber que quien todavía no han recibido la salvación. Ya saben. ¿Ya? Y sabemos quién son los que aún no han recibido la salvación entre nosotros. Sabemos también quiénes asisten solo a la iglesia sin confirmar de verdad su salvación. Entonces, debemos ayudarlos. Debemos prestar atención a quienes son así. Y debemos ayudarlos para que puedan recibir con certeza la salvación. Entre nosotros hay personas que han estado enfermas durante 38 años, 8 años. Algunos han vivido 20, 40 o incluso 60 años cargando su enfermedad. Si nadie los ayuda, terminarán en el infierno a pesar de haber asistido a la iglesia. ¿Ya? Hay las personas que entre nosotros, como dice 7, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Ya? El que mira el agua, pero no participa en la obra del Espíritu Santo. Aunque asisten a la iglesia los domingos y miércoles, hay personas que aún no han sido salvas. ¿Ya? Debemos ayudarlas. Sin duda. Además, hay muchas personas alrededor nuestro que todavía no han recibido el perdón de los pecados.
aunque están asistiendo a las iglesias, ¿ya? Otras iglesias. Ellos quieren entrar en el agua cuando se agita. Quieren participar en la obra del Espíritu Santo y en la obra de la salvación. Estas personas son iguales a ese enfermo. Debemos ayudarles sin falta. Versículo 6, otra vez. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús buscó en este mundo a personas como este enfermo. ¿Quieres ser sano? ¿Ya? Qué grande sería el deseo de sanarse de este enfermo. ¿Ya? Cuando Jesús le preguntó, inmediatamente confesó su incapacidad. ¿Ya? Señor, ¿ya? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Para que una persona reciba la salvación, debe reconocer su estado miserable. Así como este enfermo conocía la gravedad de su enfermedad y sabía que no podía solucionarlo por sí mismo. Una persona que reconoce la seriedad de sus pecados, que acepta que irá al infierno por ellos y que admite que no puede solucionar sus pecados por sí misma. Esa persona puede ser salvada por Jesús. Aquí. Levántate, toma tu lecho y anda. Esa persona puede ser salvada por Jesús. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero no puede salvar a quienes no extiende su mano hacia Jesús. Si este enfermo hubiera respondido, ¿ya? La próxima vez que el agua se agite, entraré y me curaré. ¿Ya? Puedo hacerlo por mí mismo. ¿Ya? Si hubiera respondido así, no habría sido sanado. Señor, ayúdame. A ver, decir esto y solo entonces el Señor lo ayuda. ¿Ya? También hay personas que, Señor, ya quiero, pero ahora no tengo tiempo para sanar. Ya hay las personas que, ¿cómo así? Sí hay. ¿Ya? Entre nosotros también hay. Yo pedía varias veces para escuchar el seminario, para confirmar su salvación. Pero ellos ya, por su boca me respondieron, sí, yo voy. Pero su corazón, no tengo tiempo ahora. No tengo tiempo ahora. ¿Cómo así? Pero hay que responder, ¿cómo así? Señor, ayúdame. Debía decir esto y solo entonces el Señor lo ayuda. ¿Acaso nosotros no recibimos la salvación de la misma manera? Sí. Reconocimos la gravedad de nuestros pecados. Sabemos que por estos pecados iríamos al infierno. Y entendimos que por nosotros mismos no podíamos hacer nada para resolverlos. Por eso extendimos nuestra mano hacia Jesús. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces Él nos sanó. ¿Ya? Nos sanó. Nos liberó de la larga enfermedad del pecado. Jesús pregunta a cada persona que tiene la enfermedad del pecado: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Ya. Jesús extiende su mano. ¿Ya? Extiende. Y los pecadores
responden a esa pregunta. Puedo hacerlo por mí mismo. ¿Ya? Estoy esforzándome mucho por sanarme. Por eso ya estoy congregando la iglesia. ¿Ya? Con fervor. Hoy en día, muchas personas no conocen su estado. No saben cuán miserable está su alma. Y por eso no se acercan ante Dios para ser sanados. Ya, incluso en Huaraz, repartimos 2,000 volantes. 2,000. Pero casi nadie vino por medio de ellos. ¿Ya? ¿Quieres ser sanos? ¿Ya? Hoy en día, las personas no valoran la palabra de Dios. Yo he enseñado que a través del seminario de la Biblia se puede resolver el pecado, que se puede recibir la salvación, que se puede obtener la verdad, felicidad y el descanso verdadero. Pero algunas personas no valoran esto, no valoran. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Ya? Ellos respondieron, ya. Ahora, ya sí, pero ahora estoy ocupado. Luego voy. Es una molestia, ¿ya? Molestia. Ya Jesús pasó. Jesús ya pasó por ese lugar. Muchos pierden así la oportunidad. ¿Quieres ser sano? ¿Ya? Por otro lado, algunos responden a la pregunta del Señor así. Estoy esforzándome por ser sanado. Cumplo la ley con diligencia. Asisto a la iglesia con celo para sanar. Creo que al final así seré sanado. Pero Jesús ya pasó por ese lugar. Muchos pierden así la oportunidad, su pecado, su incapacidad, su estado miserable. Quienes reconocen así, dicen, Señor, sí, ayúdame. Quienes no lo reconocen, rechazan la mano del Señor. Jesús ya pasó por ese lugar. Ya puede haber ido muy lejos. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dieron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después les halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este enfermo fue sanado por la palabra de Jesús. Y tomó su lecho y anduvo conforme a las palabras de Jesús. La ley de Israel prohibía cargar cosas en el día de reposo, porque la ley decía que no se debía trabajar en el día del reposo. Incluso dijo que no se debía mover ni una aguja, ¿ya? Aguja. Fue una interpretación incorrecta de la ley. Jesús conocía esta situación. Y por eso le dio esta orden al enfermo. Levántate, toma tu lecho y anda. Esto es para
mostrar a mucho, a completamente sanado que estaba este enfermo de 38 años. Y también para señalar las ideas equivocadas de los judíos sobre el día de reposo. Jesús quería enseñar a los judíos el verdadero descanso. Los judíos, especialmente los religiosos judíos, no preguntaban al sanado cómo había sido curado, ni preguntaban quién lo había sanado. Pero aquí dice 10, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. No preguntaban al sanado cómo había sido curado, ni preguntaban quién nos había sanado. No te es lícito llevar tu lecho, es día de reposo. Los religiosos judíos no tenían amor ni compasión por los que estaban en situaciones difíciles. Solo tenían un celo religioso distorsionado. Si este pobre enfermo había sido sanado, ¿no deberían alegrarse por ello? Y naturalmente deberían sentir gratitud hacia Dios. Pero ellos solo tenían en mente condenar al responsable de haber violado el día de reposo. Estaban completamente equivocados en su interpretación de la ley. Hebreos 7, busquemos. Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 18. Hebreos 7, versículo 18. Se los leo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. 19, leamos juntos. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no puede perfeccionar nada. ¿Acaso guardar el día de reposo o seguir estrictamente el sábado o usar falda en lugar de pantalón? ¿Ya? Ya, varias personas me preguntaron, ¿ya? Las mujeres pueden ponerse pantalones. Ya. Otra semana, otro domingo inicial de sermón, voy a explicarlo. Los que lleguen tarde no pueden escuchar sobre este tema, ¿ya? Falda, pantalón, ¿ya? ¿Puede perfeccionarse mediante esa ley? Ok, 19. Pues nada perfeccionó la ley. La ley no puede perfeccionar nada. El día del reposo, que está entre los mandamientos de la ley, es una sombra de lo que ha de venir. El Cristo que dará el verdadero descanso en la realidad de esa sombra. Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Se los leo. Por tanto, nadie os busque en comida o en bebida o el canto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. 17, leamos juntos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo ese, todo en la ley es sombra. Y el cuerpo, que es la realidad de esa sombra, es Cristo. La ley no puede salvar a las personas. La ley no puede transformar a las personas. La ley no puede hacer que las personas sirvan a Dios. La ley, en particular el día del reposo, no puede dar verdadero descanso a las personas. El enfermo de 38 años nunca tuvo un verdadero descanso. Durante 38 años cumplió todos los días del reposo. ¿Ya? Como estaba acostado, ni siquiera podía violar el día del reposo. Con un día de reposo cada semana, cumplió aproximadamente 2,000 veces en estos 38 años. Sin embargo, en su corazón no había descanso verdadero debido a su enfermedad. Aunque hubiera observado 2,000 días de reposo, para él el verdadero descanso fue recibir la sanidad completa y llevar su cama caminando. Por eso, al sanar Jesús su enfermedad, le dio descanso verdadero. San Mateo 11. San Mateo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Leamos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El propósito de que Jesús viniera al mundo es dar verdadero descanso a la humanidad. El día del reposo era una sombra del verdadero descanso del alma que Cristo daría. Por eso la Biblia dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Según esta palabra, el pecador no tiene paz. El ser humano que ha pecado no puede tener descanso en el espíritu. Incluso guardar el día del reposo es una carga pesada para la humanidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo todo en 6 días. Y en el 7º día descansó. De la misma manera, cuando Jesús completó la salvación en la cruz y dijo, consumado es, nuestro espíritu recibió verdadera paz, descanso y vida. El día de reposo es parte de la ley del Antiguo Testamento. Ya. Reflexionemos sobre la ley del Antiguo Testamento. El propósito de Dios al dar la ley se puede dividir en tres aspectos principales. Primero, Dios muestra su santidad y perfección a través de la ley. Primero, Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Leemos juntos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo, y a través de la ley Dios muestra cuán perfecto y santo es. Por medio de la justicia de Dios podemos conocer su perfección y santidad. Por medio de esto, los santos pueden entender los criterios morales que debemos seguir delante de Dios. Primero,
Dios muestra su santidad y perfección a través de la ley. Y segundo, a través de la ley se reconoce el pecado. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 7. Leamos juntos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no diera, no codiciarás. Si no reconocemos el pecado, no podemos saber que somos pecadores. Entonces, no pedimos salvación a Dios. ¿Ya? A través de la ley reconocemos el pecado y nos arrepentimos. Tercero, la ley conduce al pecador hacia Cristo. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 24. 24. Gálatas 3, versículo 24. Leemos juntos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. El ayo, ¿sabe ayo? Ayo es una persona que cuida y protege al niño. Este cargo es temporal hasta que el niño llegue a la adultez. El niño debía obedecer al ayo. Pero cuando el niño se convierte en adulto, el ayo ya no tiene autoridad sobre él. El niño, es decir, el hijo del dueño, queda libre del ayo. La Biblia compara la ley con este ayo. La ley conduce a la persona hacia Cristo. Es decir, para llegar a Cristo se necesita la ley. La ley permite al ser humano reconocer y confirmar que es pecador. También muestra que por sus propias fuerzas no puede alcanzar el criterio de santidad de Dios. Así la persona se siente impulsada a buscar a Cristo. Por lo tanto, la ley cumple el papel de un ayo que conduce hacia Cristo. Entonces, lo que debemos pensar es, ¿acaso el cristiano que ha sido salvo no tiene ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué le parece? ¿Ya? En el Antiguo Testamento hay muchas leyes. Entonces, esas leyes no tienen ninguna relación con los que han sido salvados. ¿Qué le parece ya? Muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento muestran lecciones sobre cosas espirituales que se cumplirán en la era del Nuevo Testamento. Primero, los sacrificios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento son un modelo de que Jesús ofrecerá el sacrificio perfecto. Y esos sacrificios son un modelo de la adoración que los cristianos salvos en la era del Nuevo Testamento ofrecen a Dios en su vida diaria. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Leemos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia usa las palabras adoración, sacrificio y culto. Adoración, sacrificio y culto con el mismo significado.
la vida de 24 horas del cristiano salvo ofrecida a Dios. Una vida de 24 horas muriendo a su propia voluntad y viviendo según la voluntad de Dios. Eso es culto. Este tiempo no es culto. es tiempo de sermón dominical. ¿ya? Eso es el sacrificio que se ofrece a Dios. Aquí. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacrificios del Antiguo Testamento son un modelo de Dios, de que Jesús ofrecerá el sacrificio perfecto. Al mismo tiempo, son un modelo de la adoración que los cristianos salvos en la era del Nuevo Testamento ofrecen a Dios en su vida diaria. Como vimos en Colosenses 2, todos los sacrificios del Antiguo Testamento son una sombra de lo que vendrá. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son sombra de lo que vendrá. ¿ya? La Pascua significa que Jesús morirá en la cruz. La fiesta de los panes sin levadura significa que Jesús será sepultado y a causa de eso nuestra vieja naturaleza morirá. ¿Acaso no comían pan sin levadura durante 7 días? Nuestra vida es repitiendo 7 días. ¿ya? 7 días. 7 días significa nuestra vida. Es un modelo de que debemos vivir sin pecado durante toda la vida. El primer día de los panes primicias significa la resurrección de Jesús. Jesús, el primer fruto de la resurrección. En Pentecostés es el 50º día, contando 7 semanas desde el primer día de los panes primicias. 40 días después de la muerte y la resurrección de Jesús, Él asciende. Y 10 días después en Pentecostés significa que el Espíritu Santo vendrá. Luego, durante varios meses no hay fiestas. Y el 1 de julio, del día de las trompetas, que significa la segunda venida de Jesús en el aire. El 10 y 11 de julio son el día de expiación, que significa el arrepentimiento de Israel. ¿ya? El 15 de julio es la fiesta de los tabernáculos, que significa el comienzo del reino de 1000 años. ¿ya? Los sacrificios ordenados por la ley del Antiguo Testamento no son para que los ofrezcamos hoy. Son una sombra de lo que se cumpliría en el tiempo del Nuevo Testamento. Y en la ley del Antiguo Testamento hay cosas que se pueden comer y cosas que no. ¿ya? También estas normas de higiene, como lavarse las manos antes de comer. ¿ya? Estas cosas también nos enseñan lecciones espirituales. Según la ley, no se debe comer chancho. ¿ya? No puede comer. Pero, chancho. Riquísimo, ¿ya? No solo el chancho, sino también los animales que no tienen pezuñas, ¿ya? Pezuñas hendidas. Ay, difícil, ¿ya? Pezuñas, ¿ya? O no rumian, no se deben comer, ¿ya? Según la ley. En cuanto a los peces, chimbotanos, les gustan mucho los peces, ¿ya? No se puede comer cualquiera. Los que no tienen aletas
ni escamas no se deben comer. Los insectos y las aves también tienen los que se pueden comer y los que no, según la ley. Pero vamos a buscar Primera de Timoteos. Primera de Timoteos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Ya. Un hermano ya estaba durmiendo, pero yo cuando les dije sobre chancho ya se levantó. Ya, ya. 3, versículo 3. Se los leo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que no con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4, leemos juntos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desearse si se toma con acción de gracia. No comemos según los criterios de la ley del Antiguo Testamento. Hoy en día se puede comer tanto plantas como animales. Se puede comer cualquier cosa que no sea dañina para nuestra salud. No podemos recibir con gratitud algo que nos haga daño. ¿Ya? Si se pone veneno para que no comamos, ¿ya? No podemos decir gracias y comerlo. ¿Ya? La ley del Antiguo Testamento dice que solo se deben comer los animales que tienen pezuñas hendidas y que rumian, ¿no? Esto nos da una enseñanza espiritual. ¿Ya? Levíticos 11. Levíticos 11. Levíticos 11, versículo 2. Levíticos 11, versículo 2. Hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. No tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. ¿A qué? ¿A qué se refiere rumiar? ¿Ya? Es rumiar la palabra de Dios. ¿Ya? Salmos 1:1 dice, bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Versículo 2, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Han criado alguna vez una vaca? ¿Ya? ¿Una vaca? ¿Sí o no? Los chimbotanos no. ¿Ya? Una vaca no puede comer carne. ¿Ya? Solo come hierba. Todo el día. ¿Ya? Todo el día. ¿Ya? Sin embargo, es muy fuerte. No come carne, pero muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es así?
La vaca tiene 4 estómagos. ¿Ya? Guarda la hierba que la ha comido. Y luego, luego la vuelve a sacar para masticarla otra vez. Aunque ha comido poco, la mastica todo el día. Yo di poco hierba, pero todo el día. Así puede digerir bien los nutrientes de lo que ha comido. Normalmente no absorbemos todos los nutrientes de las comidas que comemos, pero la vaca, al rumiar, absorbe la mayor parte de los nutrientes de lo que come. ¿Acaso recordamos todo lo que escuchamos del sermón dominical de una sola vez? ¿Sí o no? La mayoría se olvida. No logramos absorber todos los nutrientes. ¿Ya? Por eso, algunos hermanos, ¿ya? La persona que escucha repetidamente y medita continuamente la palabra, esa persona obtiene mucho más, mucho más. La palabra es nuestro alimento. Y su espíritu ha absorbido muchos nutrientes de la palabra. Entonces, ese espíritu se vuelve muy fuerte, fuerte. Aunque leamos la palabra, si solo la leemos rápidamente una vez, ya, casi olvidemos todo, ya. No queda bien en nosotros. Ya, hoy día, aunque yo leí la Biblia, no recordé ya. Pero quien lee lentamente y repetidamente la lectura de ese día, ese es como quien ha rumiado mucho. Y por eso ha absorbido muchos nutrientes. Además, quien sigue pensando y meditando en la palabra que ha leído, preguntándose, ¿cómo puedo poner esto en práctica? ¿Ya? ¿Cómo así? Uno que medita así, ha absorbido muchos nutrientes espirituales. Su espíritu es fuerte, de verdad, y pone en práctica esa palabra. Pero yo les dije, YouTube y Facebook hacen que los cristianos olviden la palabra que han escuchado. Es cierto. Quien las ve con frecuencia no puede rumiar la palabra. Por eso, esos cristianos tienen un espíritu débil. No puede evangelizar a otros. ¿Ya? No puede vencer al mundo, al diablo, en su carne. Los animales que rumian nos dan lección como así. Que tiene la pezuña hendida significa estar separado del mundo. No tiene pezuña hendida, ¿ya? Eso se refiere a que su paso está apartado. Su paso está apartado. Es decir, su vida es separada de la de las personas del mundo. Por eso lo que dice, comiera animales que tienen pezuña hendida es. Nuestra vida de los cristianos debe ser diferente de las personas del mundo. Solo se pueden comer los animales que rumian y tienen las pezuñas hendidas. Esto nos da esta enseñanza. Y tampoco es muy importante los chimbotanos sobre los peces, ¿sí? Y tampoco se pueden comer todos los peces. No se pueden comer los que no tienen aletas ni escamas. ¿Ya? Versículo 9. Esto comeréis
de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar, en los ríos, así de todos los que se mueven como de toda casa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuervos muertos. Así. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, no tendréis en abominación. Los peces limpios, igual que los animales limpios, debían cumplir dos condiciones. Debían tener aletas y escamas. Las escamas protegen el cuerpo del pez. Actúan como una armadura o un escudo. Los peces del mar simbolizan a las personas del mundo. Los peces con aletas y escamas representan a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué se considera limpio un pez con escamas? Significa que el cristiano se protege del mundo. Esto indica que debemos vestirnos con toda la armadura para vivir en la fe. Aquí, Efesios 6. Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios 6, versículo 13. Leamos juntos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya. Por eso se considera limpio un pez con escamas. Y las aletas. Las aletas se dividen en aletas laterales y la aleta caudal. ¿Ya? Las aletas laterales, ¿ya? Se usan para mantener la dirección. El cristiano debe tener clara la dirección y el destino de su vida. El cristiano que sigue las corrientes del mundo es como la paja que el viento arrastra sin un destino fijo. Los cristianos son personas con un objetivo firme y la alerta caudal. ¿Ya? Cola. Sirve para dar impulso. El cristiano debe avanzar superando las dificultades. No debe rendirse. Para ser limpio, debe nadar contra las olas inquietas. Demas amó al mundo y se fue con él, retrocediendo en la fe. Saúl y Salomón también retrocediendo en la fe. Dios no se complace con quienes retroceden en la fe. A los ojos de Dios no son limpios, como si les faltara la alerta caudal. También hay enseñanza con aves, insectos y otros animales. Esto no significa que en la era del Nuevo Testamento debamos comer siguiendo estos criterios. Todo esto es una enseñanza espiritual para nosotros los cristianos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también hay enseñanzas morales. ¿Ya? Lo que debe hacer un esposo, lo que debe hacer una esposa, lo que deben hacer los padres, lo que deben hacer los hijos y lo que se debe cumplir con los vecinos. Estas enseñanzas morales también nos hacen reconocer nuestros pecados.
Pero estas son cosas que los cristianos deben esforzarse por cumplir aún en nuestra época. Aunque hemos sido liberados del pecado y del castigo, por la sangre de Jesús debemos procurar vivir de manera que agrade a Dios. Adulterio, causar daño al prójimo, robo, no honrar a los padres y demás. Nosotros los cristianos debemos esforzarse por cumplir estas normas morales. Se puede considerar que estas normas morales todavía se aplican hoy. Pero, ¿podría cumplir literalmente la orden de matar a quienes haga esto? No. No es así. Nosotros los salvos tenemos la capacidad de entender esto correctamente. ¿Ya? San Juan 5. San Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por eso, el día de reposo es la sombra de Jesús, quien dará el verdadero descanso. Hoy en día, no se nos da el día de reposo para guardarlo como ley. Además, muchas de las leyes del Antiguo Testamento son un modelo de las cosas espirituales que Cristo vendrá a completar con su ministerio y dan enseñanza espiritual para la vida del cristiano. Las enseñanzas morales del Antiguo Testamento deben cumplirse en la medida de lo posible, porque así podemos agradar a Dios. Especialmente debemos recordar bien lo de rumiar la palabra. Escuchamos, leemos, memorizamos y meditamos en la palabra. Entre quienes rumian repetidamente la palabra y quienes solo la escuchan o leen una vez sin rumiarla. La fuerza de su espíritu es diferente. Quien tiene gran fuerza espiritual logra muchas obras espirituales. Es decir, quien rumia bien la palabra, nuestro alimento, será un cristiano fuerte. Cada lunes, cada jueves, su pastor, misericordioso, siempre está anunciando por WhatsApp para que puedan escuchar repetidamente el sermón dominical, sermón miércoles. También vamos a escuchar esta palabra rumiándola repetidamente. Y oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por darnos las palabras que necesitamos. Guía nuestro paso para que podamos poner práctica por medio de hoy día palabra. Desde mañana habrá el seminario de la Biblia de Distrito 2. Queremos invitar muchas almas en este lugar donde predicamos el seminario. Por favor, Dios, guíanos y ayúdanos para que podamos predicar, invitar las almas con su fortaleza. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.